Bienvenido. ¿Te has dado cuenta cómo a veces nos pasa que uno se pregunta ¿por qué me pasan cosas malas si yo soy una persona obediente? ¿Y por qué pareciera que a los malos les va bien y a la gente buena fuera mal si debería ser todo lo contrario? Bueno, para tratar de profundizar un poco en esta pregunta y cuál es el mensaje que la Biblia tiene para decirte en relación a esto, es que hoy vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 1. Acompáñame a encontrar las respuestas en este texto bíblico. El motivo por el que decidí poder grabar esta enseñanza es por el siguiente. Una, porque estamos entrando al estudio de la Parashá esta semana del libro de Éxodo. Por lo tanto, recibí como una confirmación que este mensaje es para este tiempo, porque coincide con la Parashá. No fue que quise hacer este mensaje porque era la Parashá de Éxodo, sino que cuando estaba haciendo este mensaje me di cuenta, es la Parashá que vamos a empezar a leer. Entonces decidí grabarlo y poder subirlo lo antes posible para que puedas tú recibir este mensaje de parte de Adonai. Y en segundo lugar, porque cosas malas están ocurriendo, gente mala está surgiendo y por lo tanto este mensaje se hace imprescindible desde el punto de vista bíblico. Por lo tanto, vamos a comenzar con este viaje. ¿Por qué lo digo? Vamos a revisar esta enseñanza que he titulado Éxodo e Identidad. Ya vamos a ver por qué. Nuestro objetivo es poder analizar el mensaje que la Escritura nos transmite cuando iniciamos la lectura del libro de Éxodo, pero mirando la Escritura desde su contexto y del idioma hebreo para proyectar este mensaje hacia nuestros tiempos. Sobre todo va a ser muy importante, muy interesante poder mirar el idioma hebreo. Y quiero decirte algo, analizar significa cuando tú tomas algo y lo descompones en sus partes para ver cómo funciona. Esa es la definición de analizar desde el punto de vista de la comprensión lectora. Es como cuando uno es niño y te pasan un juguete y tú quieres saber cómo funciona, entonces lo desarmas para entenderlo, pero bueno, ahí lo echábamos a perder y ya nunca más lo podíamos arreglar. Eso es lo que no va a ocurrir en esta ocasión. No va a ocurrir porque lo vamos a hacer bajo la guía del Ruach HaKodesh, a quien pedimos que nos sea instruyendo en este momento. En el nombre de Yeshua. Dice la Escritura en Éxodo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces, es importante que nos pongamos en el contexto de lo que estamos leyendo al iniciar Éxodo 1 y te marqué aquí algunas palabras, pero lo que quiero que entiendas es esto. Antes, desde la religión, esto era una anécdota, era una historia de un pueblo que nada tiene que ver con nosotros, como algunas personas entienden que esto representaba a Mashiach. Sin embargo, nosotros en la restauración de Israel entendemos que esta es nuestra historia, estos son nuestros patriarcas. Esta es la historia de nuestro pueblo. Y por lo tanto, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy importante que cuando leas esos nombres, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, pienses que son tus padres, son tus patriarcas y somos una de esas tribus. Y cómo olvidar a José y sus hijos Efraín y Manasés y todo lo que eso significa para nosotros. Cuando miramos este versículo en hebreo, nos dice Ve'ele Shemot Bene Israel. Así comienza este pasaje. He aquí, estos son los nombres de los hijos de Israel. El libro Éxodo recibe su nombre en español de la traducción de la Septuaginta, que era Éxodo. Éxodo representa un viaje, una salida, abandonar un lugar. No obstante, en hebreo el libro no se llama Éxodo, se llama Shemot. ¿Por qué? Porque hay una tradición que cada pasaje se llama o se denomina de acuerdo a la primera palabra importante que aparezca. En este caso, Shemot. Ahora, cuando nosotros vamos al hebreo, encontramos un mensaje espiritual muy profundo. Te advierto que nos vamos a detener bastante en las primeras palabras. Inclusive en la primera palabra ya nos vamos a detener harto porque hay un mensaje muy profundo que se nos está entregando acá.
nos dice Ve'ele Shemot, y la expresión en Éxodo comienza con esta letra Vav, que es el equivalente al conector copulativo I que nosotros tenemos en español, como cuando uno dice voy a leer la Biblia y orar, ¿no es cierto? Ahora, esa misma expresión, leer la Biblia y orar, uno en español nunca comienza diciendo y orar, y orar, y orar. ¿Qué? O sea, y orar, falta algo para que esa idea tenga sentido, ¿no es cierto? Uno nunca comienza un texto con un y, pero en hebreo, pero en la Biblia sí. ¿Por qué? Porque se entiende que la Biblia es un cuerpo, y como cuerpo todo está estructurado de forma orgánica. Por lo tanto, uno no comienza leyendo Éxodo. Uno lee Éxodo porque terminó Génesis. Entonces uno tiene que recordar que hay algo antes. Ahora, lo bonito de esto es que la letra Vav es la sexta letra del alefato hebreo y representa al hombre. Recordemos que el hombre fue creado el sexto día y se dibujaba como un clavo o un gancho. Esto simboliza la unión entre lo físico y lo espiritual, porque Génesis 1 nos dice, la primera vez que aparece esta letrita es: en el principio creó Elohim los cielos, puse Elohim Aleph Tav, que es como aparece en realidad en el texto de Génesis, los cielos, Aleph Tav, y aquí aparece la letra Vav, la tierra. Entonces la primera vez que aparece la letra Vav es conectando los cielos y la tierra, pero no aparece sola, aparece con una preposición llamada el Aleph Tav, que no tengo mucho tiempo, pero es Yeshua, porque él dijo yo soy el alfa, o sea el Aleph, y la omega, o sea la Tav, porque además él es quien une los cielos y la tierra. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que está uniendo Vav? Vav, ¿qué es lo que une? Obviamente lo que la letra Vav va a unir va a ser el versículo anterior de Génesis. El último versículo de Génesis se va a unir con esta Vav al primer versículo de Éxodo. Entonces, vamos a revisar qué es lo que nos dice este versículo. Nos dice, y murió José, también empieza con una Vav, ¿no? Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces lo que vemos es que el último versículo de Génesis termina con la palabra Mizraim, Egipto. Luego comenzamos con la letra Vav para unir Mizraim con la palabra que es Ele. Ya vamos a ver qué significa esa palabra. Ahora, es muy importante el contexto. El libro de Éxodo presupone que tú acabas de terminar Génesis. Por lo tanto, lo último que tú leíste fue la muerte de Joseph en Egipto. Ahora, quiero hacer una aclaración para que nosotros veamos esto. Sabemos que Joseph es figura de Mashiach, ¿ya? De Mashiach ben José, ben Joseph. Y a él lo embalsamaron, ¿ya? No lo embalsamaron de acuerdo a la costumbre egipcia, como uno podría pensar. ¿Por qué? Porque en hebreo la palabra para embalsamar es hanat, que significa especiar, poner especias, poner un perfume. Nosotros sabemos que a Mashiach, a Yeshua, cuando él muere, las mujeres estaban muy preocupadas de poder ir y ponerle especies, poder ponerle este perfume, ¿no es cierto? Tal como es la costumbre hebrea. Nos dice que fue puesto en un ataúd. Esto en hebreo es la palabra Aarón. No confundirlo con el nombre del hermano de Moshe, Aarón, que en hebreo se escribe Ajarón. No, esto es Aarón. Y Aarón significa arca, ataúd, pecho. Proviene de la raíz del Strong 717, hará, que significa reunir. Y aquí también vemos una profecía de Mashiach, porque ¿qué está profetizado? Que la semilla del Mesías Ben Yosef sería puesta en Egipto, o sea, en las naciones. ¿Para qué? Para que con su muerte, para que mediante su muerte, el pueblo de Israel pueda ser reunido. Por eso es que yo digo, leer la escritura desde mentalidad hebrea con una profundización del idioma es espectacular. Pero no hemos contestado esta pregunta, solo estamos explicando la primera mitad de lo que une Vav, pero no hemos ido a la segunda parte. ¿Qué es lo que está uniendo Vav? Bueno, mirémoslo. Dijimos que es la palabra L en hebreo, ¿no? Egipto está conectado con la letra Vav a la palabra L, y L se ha traducido como estos, o sea, Egipto está unido a estos. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Israel. Pero la palabra L viene de la raíz 411 según el Strong, que es El. Y El es la forma corta de Elohim. Elohim, que se ha mal traducido como Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que estos, que su pueblo, que los hijos de Israel en Egipto están unidos
a Elohim. Están firmemente unidos a Elohim. Su identidad está pero completamente sellada por Elohim. Y está este mensaje de forma encriptada. En Egipto nosotros nos unimos a Elohim mediante Yeshua. Nos unimos al Padre mediante Yeshua. Porque Yeshua dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esas son las palabras de Yeshua ben Elohim. Y esto lo podemos ver reforzado en hebreo por lo siguiente. Tenemos otro código mesiánico oculto en el idioma hebreo. Y es que nos dice lo siguiente. En hebreo es, los que vinieron, ya que es Javaim, Misraim, los que vinieron a Egipto, et Jacob, con Jacob. Pero ese con Jacob no está la preposición con, está la preposición Aleph Tab, que es Yeshua. Los que vinieron a Egipto con, o sea, Jacob, pero teniendo a Yeshua como mediador. Israel está unido a Yeshua, Aleph Tab, cuando está en Egipto. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo se nos confirma de manera mesiánica, codificada en el Aleph Tab, que cuando estamos en Egipto, Yeshua es nuestro mediador para estar firmemente unidos a Elohim. Miren, y de hecho la palabra que sigue es Ish, que significa hombre. El hombre, que es parte de Israel, está unido al Aleph Tab en su travesía en Egipto. Es espectacular. Y después sigue diciendo que además lo hace su casa. Este versículo que te mostraba antes, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal, está en el siguiente contexto. En Juan 17, Yeshua pide por sus discípulos. En Juan 17 nos dice, en el versículo 5, me salto al final, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yeshua está en esta oración y él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. De ellos dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero fíjate en algo muy interesante. Está hablando de sus discípulos. Y uno podría decir, esto no tiene que ver con nosotros. Pero el versículo 20 nos dice esto precioso. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ese versículo va a ser clave para entender lo que vamos a revisar en la conclusión de este video. Déjame además decirte otra cosa. Este versículo que dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, tiene mucho que ver con Egipto. ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo para decir mal, la palabra en hebreo que Yeshua usó cuando dijo guárdalos del mal, en hebreo mal se dice ra. Y dime si no es una por lo menos extraña coincidencia que sea el mismo nombre del dios egipcio del sol. La adoración al sol es ra, es maldad. Te lo digo porque se viene Navidad. Navidad es una fiesta de adoración al sol. ¿Y tú vas a ser parte de eso? Sabiendo que la Escritura no nos permite ser parte de adoración pagana al sol, te lo dejo. Elohim puede guardarnos del mal, pero no si nosotros vamos a meternos ahí a la mitad de la maldad. Ahora, déjame decirte algo. ¿Por qué este estudio se llama Éxodo e Identidad? Ahora con lo que hemos estado viendo hasta acá. Es por lo siguiente. Hice esta imagen para que se viera como la multitud mixta que sale de Egipto al final del proceso. Pero Éxodo es mentalidad griega. Éxodo es querer decir, nos vamos, salimos de acá. Y cuando uno habla de salir, habla de pérdida. Me tengo que ir del lugar donde estoy. Es como, oh, tengo que salir de Egipto. No, hermano. El libro no se llama Éxodo porque no hay una mirada de como de salir, de perder. Sino que en mentalidad hebrea, el libro se llama Shemot. Shemot significa yo tengo clara mi identidad. Mi identidad es ser Israel. Y yo no tengo nada que hacer en Egipto. Adiós Egipto, me voy a mi tierra. Me voy a la tierra prometida. Es una mirada completamente distinta. Ahora, vamos a continuar entonces en este estudio porque solamente hemos visto la primera palabra, que estos son los nombres, y en eso tuvimos mucho rato, porque quiero que podamos profundizar en lo siguiente. Cuando dice en el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces ya hemos profundizado en la identidad del pueblo de Israel,
que además, noten esto, dice que son 70 las personas, y 70 en la Biblia es el número que se utiliza para representar a las naciones, a todas las naciones. Esto nos habla que Israel llega a Egipto, ¿para qué? Para salvar a las naciones, porque los hijos de Israel se fructifican y multiplican y llenan la tierra. Ese es el propósito de nuestro pueblo. Pero continuemos leyendo nuestra historia. Nos dice los versículos del 8 al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice la escritura que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef. Esto en hebreo es Vayakam Melech Hadash al Mizraim. Se levantó un nuevo rey sobre Egipto, Asher lo yada et Yosef. Y me imagino que a algunos les saltarán al tiro las alarmas cuando vean que Yosef está conectado a la Tav. Bueno, la escritura es increíble, ¿no? Cuando dice se levantó rey, la expresión en hebreo es Vayakam Melech, levantarse. Vamos a aprender algo maravilloso ahora con levantarse. Levantarse viene del hebreo kum, del Strong 6965, que aparece 627 veces en la palabra levantarse. Kum. Pero miren el contraste que podemos hacer. La primera vez que aparece mencionada la palabra kum es en Génesis 4:8, que dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera vez que se menciona kum en la escritura es de un hombre que se levanta, que toma un hombre la decisión de levantarse, en este caso en contra de su hermano, y lo mata. La primera vez que aparece kum tiene una muy mala connotación. El hombre tratando de levantarse con sus propias fuerzas o a su manera. Recordemos que Caín quiso entregarle una ofrenda a Elohim de acuerdo a sus propios términos, no de acuerdo a los términos bíblicos. No podemos servir al creador del cielo y de la tierra con nuestras leyes. Debemos servirlo con sus leyes. Y fíjense lo hermoso de esto. La segunda vez que aparece la palabra kum en la Biblia es en Génesis 6:18, que dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Kum ahora tiene un significado completamente opuesto. Kum es entrar a pacto para ser salvo. Estamos hablando en el contexto del arca de Noé, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá no es el hombre queriendo levantarse por sus propias fuerzas o con su propio mérito, sino que es Elohim levantándolo. No se nota en español porque dice estableceré, pero la verdad es que más te levantaré en mi pacto contigo y entrarás en el arca y serás salvo. Y déjame decirte algo precioso. Aparece kum con esta mala connotación de una persona levantándose con sus propias fuerzas, o sea, el pecado entrando, la muerte entrando aquí en la historia. Y luego el Padre, luego Elohim, 12 veces utiliza la expresión kum como salvación de Israel y como pacto con el hombre. 12 veces. ¿Será casualidad? No es casualidad. Desde el pecado de Caín hasta la siguiente vez, la número 13, el Padre 12 veces refuerza su pacto de salvación con el hombre. Una por cada tribu de Israel. Una por cada tribu de Israel. La vez número 13 es cuando de nuevo el hombre quiere actuar. El hombre actúa por iniciativa propia, no en obediencia, sino que pretende solucionar las cosas no con fe, sino que en su propia fuerza, que es cuando las hijas de Lot se acuestan con su padre, se levantan al lecho, y van al lecho de su padre.
Esa es la vez número 13, pero entre medio de eso el Padre 12 veces reforzó su pacto y salvó a su pueblo, una por cada una de las tribus de Israel. Luego de esta palabra, kum, que significa levantarse, dice que se levantó sobre Egipto, y quiero hacer énfasis en la palabra Egipto, no sobre Israel. Se levantó sobre Egipto, porque Faraón no tiene autoridad sobre nosotros. Faraón tiene autoridad sobre Egipto. Lo vamos a ver más adelante. Cuando dice que se levantó sobre Egipto, dice al Mizraim. Y la preposición al es completamente contraria a la preposición el que nosotros vimos anteriormente. ¿Recuerdan? La preposición al nos habla de soberbia, nos habla de orgullo, igual como lo mismo que nos transmite kum. ¿Por qué es contraria a él? Porque él se escribe Aleph Lamed. Aleph significa líder, Lamed bastón. Por lo tanto, el líder, el verdadero líder, tiene el bastón de mando. Sin embargo, sobre Egipto, se escribe Ayin Lamed, que significa el bastón en tus ojos. Tú estás mirando el bastón, tú estás codiciando el bastón, tú quieres tener la autoridad. Entonces, tú tienes una mirada altiva. Tú miras al Padre y dices, yo no quiero tu autoridad sobre mí, yo quiero ser mi propia autoridad. ¿Y qué nos dice la palabra? Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece ya, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. Y miren, podemos conectar otras. La lengua mentirosa, el complot que va a hacer Faraón, ¿no es cierto?, más adelante. Las manos derramadoras de sangre inocente. Sabemos que así comienza el libro de Éxodo con la muerte de esos pobres niños. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Faraón. Los pies presurosos para correr al mal. Todo el pueblo de Egipto que fue a hacer el mal contra el pueblo de Israel. El testigo falso y el que siembra discordia entre hermanos. Pero quiero ahora hacer el contraste y hacer énfasis en esto. Elohim está en control de todo. Y él, miren lo que dice. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Recuerdo que uno de los temores que teníamos cuando nació nuestro hijo fue, pero la situación está tan mala, el mundo está tan malo, realmente es un buen tiempo para tener un hijo. Y nosotros no estábamos buscando un hijo, pero Elohim nos lo envió. ¿Por qué? Porque cuanto más opresión, entonces el Padre más te bendice, te fructifica y te multiplica. Y algo que la tía Kitty comentó y que a mí me hizo tanto sentido es esto. Y este es el mensaje para ti. Cuando tienes miedo por lo que está pasando, cuando ves lo que ocurre a tu alrededor en tu contexto y dices, el mundo está tan malo, la tía Kitty comentaba esto. Así como nosotros cuidamos al bebé y estamos pendientes que nada malo le pase, así Adonai guarda de nosotros. Así Adonai guarda tu vida. Así el Padre te mira y te protege y te cubre. Entonces, el llamado es a la santidad, porque mientras vivamos en obediencia, no vamos a recibir las consecuencias de nuestra propia desobediencia, porque Adonai nos está protegiendo y nos está bendiciendo. Pero profundicemos un poco más en este versículo. Lo que nos dice en hebreo es lo siguiente. Dice, Vekasher yanu oto, quien yirve ve quien ifrosh, vaikusu mi pnei bene Israel. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Entonces, no, la expresión pero cuanto más los oprimían, en hebreo es Vekasher yanu oto quien yirve. La palabra para aflicción es yeanu, del Strong 6031 aná, que significa estar afligido o inclinado, que como puedes ver en la imagen, aquí el pueblo de Israel está inclinado porque tiene las cargas de Egipto sobre sus hombros. Pero además, si tú viste el video que subimos ahora en Shabbat del estudio de las 7 asambleas de Apocalipsis, recordarás con la asamblea de Esmirna, me parece, que también se usa esta expresión de ser afligido. Pero es que aquí viene lo precioso, mira. La palabra yanu, la palabra para afligido, está unido a la expresión a ellos, que en hebreo es otó. Y otó es la suma de 3 letras, Ale, Tav y la letra Vav. Lo podemos ver aquí en la imagen anterior, ya que es Aleph, Vav y Tav, Otó. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Es el Aleph, Tav, Yeshua en Vav, o sea, en su forma humana. La aflicción recae sobre él, sobre él. Mira lo que nos dice el pasaje de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue
por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la aflicción, debemos entender que Yeshua la recibe por nosotros. Yeshua la recibe por nosotros. No podemos rendirnos. Ahora, ¿qué dice? Que cuanto más se oprimía al pueblo, tanto más el pueblo se multiplicaba y crecía. En hebreo, la expresión acá es Ken yirve ve ken yiprosh. ¿Y qué es lo que vemos acá? Esto se cumple en cada reunión de Shabbat. Esto se cumple en cada visita de uno de estos videos. Esto se cumple en los comentarios que tú me dejas abajito. Esto se cumple en cada vez que tú le das me gusta y lo compartes. Y no estoy tratando de hacerle difusión a este video, sino que lo digo muy en serio. Porque yo no recibo un beneficio, yo no monetizo los videos, no lo hago por eso, ni es mi intención hacerme famoso ni nada. Es que el nombre de Elohim se glorifique y que el pueblo crezca. Lo vemos porque cada vez que en la pequeña manada nos reunimos los hermanos, vemos como el pueblo de Adonai va creciendo. E inclusive hermanos de nuestra comunidad han podido reunir a más hermanos y se juntan o estudian con otros hermanos y vemos como el pueblo de Israel crece y se multiplica y ocurren situaciones hermosas donde se hacen alianzas y hermanos de otras congregaciones nos dicen, oye, pueden venir a nuestra congregación a compartir una palabra y conocemos gente preciosa. Y yo les digo esto, hace 3, 4 años atrás, con la familia, con la tía Kitty, con mi esposa, con Daniel, con Natán, pensábamos que estábamos solos. Nosotros pensábamos, somos la única familia en Chile que cree esto. Y luego de ese trato que Elohim tuvo con nosotros en ese tiempo, en la intimidad, Elohim nos dijo, ahora vayan y conéctense con el pueblo y sean uno, como Yeshua. Leíamos, ¿no? Padre, que puedan ser uno como tú y yo somos uno, que se amen los unos a los otros. Entonces vemos cómo se cumple cuando se hace esta misma comunidad de este canal Elishab y de los canales de YouTube de tantos hermanos y hermanas que enseñan. Hace poquito subimos el video con Grillito y Cascarudo, con Becky la Ovejita, y en fin, hay tanto material para ti, tantas personas que vemos cumpliéndose la profecía de Isaías 53:11, que dice, continuando el texto que leíamos antes, verá él el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Miren lo hermoso, a mí no puede esto no conmover del corazón. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Recordemos todo el sufrimiento de nuestro amado Mesías en el madero. Y quedará satisfecho. Y quedará satisfecho. Y recordemos que él antes en su oración dijo, yo no te pido por estos, los discípulos, también te pido por los que vendrán después, por la palabra de ellos. Y en ese momento, ¿qué es lo que podemos ver? Que cuando Mashiach estaba sufriendo en el madero, él te miró a ti, me miró a mí, miró a cada uno de los Benei Israel, de los hijos de Israel, y dijo, vale la pena. Vale la pena todo este sufrimiento, todo este sacrificio. Y Elohim sigue trabajando con nosotros. Y seguimos multiplicándonos y creciendo. En el contraste, la idea opuesta, miren lo que hace Egipto, Faraón, ¿qué hizo? Oprimía al pueblo, ¿cómo? Le impuso, ¿no es cierto? Como dice Éxodo 1:14, el trabajo del barro y el ladrillo. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Esto, uno lo lee, y de nuevo, Éxodo requiere que tú hayas leído Génesis. Y cuando uno piensa que se hizo barro y ladrillo en Génesis, está claro, la historia de la Torre de Babel, ¿no? Y de nuevo es lo mismo, el hombre actuando con soberbia y el hombre queriendo levantarse, queriendo delante de Adonai, ¿no es cierto? En soberbia, con sus fuerzas, de acuerdo a sus propios términos. Recordemos que de Nimrod se dice que él era poderoso cazador, que se levantó, que se opuso, que se puso frente a Adonai, pero ponerse frente a Adonai es oponiéndose, cara a cara, ¿no? En un desafío, y es el primer dictador, el primer tirano. Esto lo leemos en Génesis 11, 3-4, que nos dice lo siguiente: un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos
y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ahora, hacer ladrillo es ir en contra de la voluntad de Adonai. ¿Por qué? Porque hacer ladrillo es tomar el barro, y sabemos que el barro es el hombre es barro, y darle una forma homogénea es tomar a todas las personas y querer que todas y cada una de ellas sean iguales, idénticas, para poder ponerlas todas alineadas formando muros. Hermano, permítame decirle, cuando usted una filosofía política le diga que es importante la igualdad, eso está en contra de Adonai. No, que todos debemos ser iguales, eso no es lo que la escritura nos dice. Lo que nosotros debemos entender es que si los gobiernos que quieren hacernos a todos una masa homogénea, un muro de ladrillos, hasta hay una canción secular que le reclama a los profesores: oye maestro, ¿por qué tú formas a tus estudiantes como los ladrillos de un muro? ¿Por qué a todos quieres tenerlos con la misma mentalidad, vistiéndose de la misma forma, pensando, hablando y moviéndose exactamente igual? ¿Por qué? Bueno, esa ha sido la tendencia del hombre, querer imponerse sobre los otros, ejercer soberanía sobre ellos, volviéndolos a todos ladrillos. En cambio, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 2:14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En Adonai, el hombre está formado en una preciosa diversidad y somos un cuerpo, y cada uno tiene un rol diferente y tiene un rol que cumplir, una función que cumplir como cuerpo. Además, miremos la diferencia, ¿no? O sea, ¿qué hizo Nimrod? ¿Qué hicieron los constructores de la Torre de Babel? Tomar el barro, darle la misma forma y meterlo al fuego. En cambio, ¿qué hizo Elohim? Tomó barro y sopló aliento de vida y le dio libertad y un jardín y le dio todo lo que el hombre podía necesitar. Entonces, la pregunta es: ¿quién va a moldear tu vida? Esta es la pregunta. ¿Quién va a moldear tu vida? Porque eres barro. Y de alguna manera la influencia, la presión te va a moldear. Ahora, ¿cuál? ¿La de quién? ¿Quién vas a permitir que te moldee? ¿Va a ser Nimrod? ¿Va a ser el sistema de Babilonia que te va a formar como ladrillo para que pienses igual? ¿Para que seas igual a todo el mundo? Pero no encontré una imagen más clara. O va a ser como en Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice ya: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Quién va a moldear tu vida? Si el mundo te aborrece, es porque tú no eres como el mundo. Porque tú no calzas, no eres un ladrillo en su muro. Tienes la forma que el alfarero te dio. Eres vasija para contener el ruaj y para que sobreabunde en tu vida y alcance a otros. Ese es nuestro propósito. Pero cada vasija de barro es distinta y cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo y cumplimos roles diferentes. Esta es nuestra convicción y espero que sea tu convicción, que el sistema de Babilonia va a caer. ¿Cómo vamos a estar de parte de ella? Déjame decirte esto. La palabra nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Te puse aquí al ladito de este versículo de Apocalipsis para que tú sepas que Babilonia ya está derrotada. Si ya tiene sus días contados, hermano, tiene sus días contados. Te puse esta imagen del sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel para que veas esto. Ya está dicho, esa roca va a golpear los pies y se va a transformar en un reino eterno. Y ese es Yeshua. Yeshua es esa roca. Y mira, la estatua pareciera un gigante. Se ve poderosísima. Y sabemos que son reinos. El oro era Babilonia, los brazos de plata, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos tener temor. Estamos en la parte más débil de la estatua. Barro mezclado con hierro. Pareciera imponente, pareciera temible. Hermano, déjame decirte esto, mirándote de frente a frente, es puro humo y tú no puedes tener temor. ¿Te acuerdas que al principio del estudio te decía que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla? Bueno, cuando fueron los espías a ver la tierra prometida, hubieron 10 que dijeron: no podemos, hay gigantes. Y solo 2 dijeron: es nuestra. Si Elohim está con nosotros, no hay gigante que se nos pueda oponer. Nosotros hoy, 2021, estamos enfrentando gigantes. Es verdad. Uno mira ahí, ¿qué puedes hacer en contra del nuevo orden mundial? ¿Qué puedes hacer en contra de todo un sistema de gobierno, todo un sistema de salud, todo un sistema? Nada. ¿Qué podemos hacer tú, yo? Nada. Pero hermano, tenemos detrás de nosotros al Elohim de Israel, al creador del cielo y de la tierra,
al que una y otra vez ha demostrado que tiene todo poder y toda soberanía y ha derrotado a estos gigantes siempre. Seamos como David, que dijo: oye, ¿este filisteo incircunciso viene a molestarme? No, yo no lo voy a permitir. Yo no voy a permitir que un filisteo incircunciso venga a burlarse del pueblo de Elohim. Ese debe ser nuestro corazón. Y tenemos en este mismo texto, en Éxodo, a dos mujeres dignas de imitar. En la escritura tenemos el ejemplo de dos mujeres que son dignas de imitar. Estamos hablando de Sifra y Fúa, estas dos mujeres que el relato de Éxodo capítulo 1 nos entrega, de mujeres que fueron contra el sistema, contra Faraón. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Éxodo 1 del 15 al 22, que nos dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Vemos acá cómo estas mujeres fueron en contra de los deseos de Faraón, rey de Egipto. Y no puedo evitar reírme porque me gusta mucho la respuesta que le da ahí, porque nos dice el versículo 18: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Aquí vemos entonces cómo estas mujeres fueron astutas, ¿no? Tuvieron esta sabiduría, esta inteligencia para poder responder, porque Adonai da la palabra en el momento preciso. ¿Qué nos dice del versículo 20? Y Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Quiero recalcar, lo vamos a retomar, que él bendijo a las familias también. Vamos a mirar aquí un poquito este desglose, vamos a seguir analizando este texto. Tenemos dos mujeres, Sifra y Púa. Sifra viene del hebreo 82:35, que significa justicia. Y por otro lado, Púa, del hebreo 63:26, significa brillar. ¿Y dónde vemos unidos estos dos elementos, la justicia y brillar, o sea, la luz? Lo vemos en el Salmo 37, que nos dice: encomienda allá tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Yah y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yah, ellos heredarán la tierra. Vemos acá como el versículo 6 nos dice: exhibirá tu justicia como la luz. Entonces Adonai es el que exhibe nuestra justicia como si fuese luz. ¿Por qué? Porque reflejamos la luz de Mashiach, ¿no? Y algo que me queda muy presente, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, es: espera en Adonai, guarda silencio ante Yah y no te alteres por el malo. El hombre malvado hará cosas malas y lo verás prosperar. Sin embargo, tú desecha la ira, desecha el enojo, no te molestes, porque serán destruidos. Pero los que esperamos en Yah Elohim, heredaremos la tierra. Este pasaje, ¿con qué termina la historia? O que termina Éxodo 1, nos habla de una lucha entre la luz y las tinieblas. Vemos cómo dice que Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Por qué? Porque temieron a Elohim y él bendijo a la familia. No, la bendición no fue solo para ellas, fue para la familia completa. Entonces, así es como debemos actuar nosotros. Y quiero que se fijen en otro. El pasaje termina diciendo: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Sobre quién tiene autoridad Faraón? Nada más, nada menos
Faraón solo tiene autoridad sobre su pueblo. Dice que mandó a todo su pueblo que obrase, no al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no está bajo la autoridad de Faraón, no está bajo esa cobertura ni bajo sus órdenes. Nosotros estamos bajo la autoridad de Elohim y por lo tanto obedecemos a Elohim, obedecemos sus órdenes. No consideramos la autoridad de Faraón en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que no hay que temerle a Faraón. Y aunque no se nos pida hacer lo malo, nosotros no tememos, no obedecemos. No importa lo que Faraón quiera hacer con todo su pueblo. Nosotros estamos fuera de eso, confiando en Adonai. Hay algunos versículos que quisiera poder leerte para cerrar este estudio. Y creo que sería muy importante que pudiéramos reflexionar en torno a ellos. El primero, Gálatas 6, 9 al 11. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es muy importante que no dejemos de hacer el bien. En la medida en que podamos ayudar a otros, podamos bendecir a otros, en la medida en que podamos predicar sobre todo, debemos hacerlo. Debemos predicar, debemos hacer esa buena obra. Otro versículo que podemos nosotros complementar, 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Elohim y de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, y fíjate acá, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, predica a tiempo y fuera de tiempo. Con la pequeña manada nos preguntábamos, ¿qué significa esto de predicar fuera de tiempo? Y algunos de los comentarios que se hacían es, bueno, estar siempre preparado, que la palabra de Elohim esté siempre en nuestra boca para que, aun cuando a nosotros nos pareciera que no es momento de predicar, podamos predicar. Y también me acuerdo la tía Kitty decía, a veces nosotros decimos, esta persona ya no hay nada, ya no tiene oportunidad, ya está bajo juicio, ya pasó su tiempo. Pero ¿por qué vamos a dejar de predicarle por eso? Hay que seguir predicándole, porque a lo mejor bajo nuestra mirada, esa persona ya no tiene opción. Pero ¿quién dice que no tiene opción? Elohim es el único que puede determinar eso, por lo tanto, siempre predicar, siempre, aunque nos parezca que ya no es el tiempo. Este versículo que vamos a leer a continuación creo que es muy importante, Eclesiastés 9, 8 y 9, Eclesiastés 9 del 8 en adelante. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. No quise no poner el 8 porque dice que recuerda que tus vestidos deben ser blancos, o sea, debes vivir en santidad, en obediencia, pero luego dice el 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Goza la mujer que amas y todo lo que puedas hacer, hazlo. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que dicen, no, estamos viviendo lo último, estamos tampoco, se angustian, sufren. Al final están tan preocupados de lo que va a ocurrir en el futuro que no disfrutan el presente. Y no debe ser así. Eclesiastés nos dice, goza los tiempos buenos que tienes. Porque además déjame decirte algo, a veces nos cansamos. La vida es difícil, la vida es dura y pasan cosas malas y a veces estamos hartos, estamos aburridos. Y pareciera que todo fuera malo, pero no es así. Porque Adonai nos da momentos buenos y momentos malos. Momentos de alegría y momentos de tristeza. Entonces debemos disfrutar las cosas buenas que Adonai nos da y no dejarnos, no pensar que la vida ya debería terminarse, no, la vida ya no quiero seguir viviendo, que ojalá esto se acabe luego. No, debemos disfrutar de las cosas buenas que tenemos. Otro pasaje para reflexionar, Isaías 41. Pero tú, Israel, y aquí quiero detenerme, cuando dice tú, Israel, te está hablando a ti, tú que estás viendo este video ahora. A ti te está hablando, este pasaje es para ti, es Elohim hablándote a través de su profeta Isaías en este momento de tu vida, diciéndote, pero tú, siervo mío eres, tú, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, y no te deseché, no temas, porque yo estoy contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo es para cada uno de nosotros, porque dice que Él nos tomó de tierras lejanas. Le habla a Israel, pero le dice, tú que estás en tierras lejanas. Eso somos tú y yo. Y Él nos dice, no temas, porque yo te sustento, yo te afirmo. Entonces es muy importante que no tengamos temor de lo que se viene. Y vamos a terminar con este último versículo. No podíamos terminar con otro. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Lucas 12:32. El reino nos ha sido entregado por gracia y misericordia y para honra de Yeshua HaMashiach. Y es muy importante que no lo olvidemos. Tenemos este buen pastor. Tenemos al Elohim que creó el cielo y la tierra. ¿Qué importa el gigante que aparezca al frente? No puede hacernos nada, porque Faraón tiene autoridad sobre Egipto, pero nosotros somos el pueblo de Adonai. Muchas gracias por acompañarme en este estudio, en este video. Espero que te haya sido de mucha bendición y mucha edificación. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte de la comunidad La Pequeña Manada, y este canal se llama Elishab, que significa es tiempo que restaures tu identidad. Si aún no conoces tu identidad como Israel, te voy a estar dejando un video aquí en la pantalla y también en la cajita de descripciones. Siempre agradecemos mucho que puedan darle me gusta al video, comentarlo y compartirlo para que más personas puedan alcanzar la palabra de Adonai y muchas ovejitas puedan oír su voz. Gracias por tu apoyo y este video está saliendo al principio de la semana, probablemente día martes, para que puedas preparar tu estudio de la Parashá y recibir en estos tiempos este mensaje tan importante de Adonai. Nos vemos el sábado con el estudio de Apocalipsis, parte 2, las 7 asambleas. Si Adonai lo permite, estará listo este Shabbat. Muchas bendiciones, nos vemos, que Adonai te bendiga y te guarde. Shalom.